Vale. Yo no me acuerdo cómo había titulado mi comunicación, creo que era algo así como la deshumanización y... no me acuerdo. Y es que no lo he puesto aquí, o sea que... Creo que tenía que ver con la situación actual del mundo y cómo podía aportar. ¿Qué aporta? ¿No? ¿Qué nos aporta Simone Weil a las cosas que vivimos, ¿no? Bueno, a mí una cosa que te crea un impacto, ¿no? Te perturba, ¿no? Es cuando lees a Simone Weil, es imaginar una persona con 20 años, con apenas 20 años, que es una gran conocedora de la filosofía clásica occidental, que tiene una formación filosófica muy fuerte y una preocupación por los problemas de su tiempo extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de los años 30, ¿no? Y los 85 años que nos separan. Si hoy miramos a cualquier persona de 20 años, ¿quién tiene una formación? ¿Quién se hace las preguntas? ¿Quién tiene un compromiso con su tiempo? ¿Quién tiene una intensidad o una necesidad de aportar algo al mundo? Hoy nos consideramos poco menos que ratones y no tenemos ni siquiera ese impulso a querer, a desear, ¿no? A hacer ese esfuerzo, ¿no? Vivimos en una sociedad enferma en la que nunca llega la madurez y nunca llega el compromiso, porque vivimos una infantilización permanente, ¿no? Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder conectar con esa forma de estar en el mundo, porque nosotros ya no pertenecemos a esa cultura. Y entonces pensar en Simone Weil no desde lo que nosotros somos, sino desde otra, digamos, otro paradigma, otra cultura, ¿no? Hoy en realidad la filosofía ya se ha convertido en una disciplina académica. Pues en la universidad es una cosa vacía donde se discute de autores, ¿no? O de ideas, o de palabras, o de discursos, ¿no? Pero no es una disciplina viva, no es un pensamiento vivo, y no existe la filosofía, por lo tanto, como malamente existe la poesía, que también está en pleno retroceso, porque hay muchas cosas que están desapareciendo de nuestro acervo, ¿no? Y quien define el sentido de la vida hoy es sobre todo la publicidad, ¿no? Quiere decirse con eso que nuestra filosofía existencial está más influenciada, por ejemplo, por la Coca-Cola que por Cicerón, ¿no? Y eso es así, ¿no? Desgraciadamente la Coca-Cola tiene un instituto de la felicidad que hace una filosofía hoy, y esa filosofía es la que domina en la sociedad, ¿no? Cicerón, en cambio, casi nadie lo conoce, bueno, lo conocen de nombre, pero casi nadie lo conoce. Leer el De Officiis, o sea, los deberes de Cicerón en la adolescencia era algo que se había hecho en la cultura occidental durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Hace poco un profesor, amigo de universidad, me decía que él a sus alumnos les había recomendado la lectura de los deberes de Cicerón y que lo que había encontrado era una reacción de rechazo visceral hacia el libro porque les perturbaba demasiado en su interior, y entonces que casi nadie había sentido, se había enganchado, ¿no?, a la lectura de este libro. Esto es algo tremendo, ¿no?, que esté pasando eso. Evidentemente, Weil se sitúa en la trayectoria, en el mundo de la cultura occidental, y la cultura occidental es una cosa que no está de moda, ¿no? Se considera que la cultura occidental es una cultura del supremacismo, es una cultura de agresiva, colonialista, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que todo lo malo que ha creado la cultura occidental tiene mejor salud que nunca, ¿no? Es decir, se está generalizando aquí y fuera. Pero todo lo bueno que dio la cultura occidental es lo que está muriendo, ¿no? Entonces, Simón pertenece a ese otro acervo al que se está muriendo, al legado de la cultura occidental antigua, la que rescató las grandes obras de la filosofía clásica, en un momento en que toda la civilización se viene abajo, ¿no? En los siglos IV y V, en los monasterios se rescata, ¿no?, una filosofía que, si es verdad que tenía limitaciones, también aportaba una mirada sobre el mundo grande, una mirada sobre el mundo trascendente, ¿no? Y entonces, de esa fusión de la filosofía
clásica del mundo clásico, ¿no? Con el germen del cristianismo, sobre todo del cristianismo antirromano, ¿no? Que forma parte del monacato medieval, es de lo que surge lo que nosotros entendemos por cultura occidental, ¿no? Y que es una cosmovisión que define un ideal de humanidad y que define sobre todo una búsqueda de qué debe ser la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo miraba el mundo, ¿no? La gente en la época de Simone Weil? Pues la gente lo miraba desde un paradigma, que es el paradigma de la Revolución Francesa y de las revoluciones proletarias, ¿no? Es el paradigma de las ideologías, como el marxismo, ¿no? Pero ella lo mira con otros ojos, es decir, ella no se para a meterse en un carril, ¿no? Como no va por el carril de las teorías, de las doctrinas, ¿no? Y mira el mundo simplemente limpiamente, o sea, ella abre los ojos y mira el mundo y ve lo que nadie quería ver, ¿no? Que es que detrás de todas las grandes corrientes ideológicas de su tiempo, que se presentaban como infinitamente enfrentadas entre sí, hay un programa común, ¿no? Y hay una línea común que está destruyendo los fundamentos de la condición humana. Por lo tanto, hay mucha más unidad, ¿no? Y mucha menos enfrentamiento del que parecía o del que se hacía ver, ¿no? Y es el legado este antiguo, el que ella recoge, es sobre todo la preocupación por el sujeto, la preocupación por la persona, ¿no? Como realidad superior a casi todo lo demás. Entonces, eso es una herencia cultural del cristianismo que integra también la idea de virtud, la idea antigua de virtud, transformándola, ¿no? Pero sobre todo la idea de dignidad de la persona y de la función del amor en el mundo. Entonces, Simone Weil se enlaza con esa idea de un sujeto a la búsqueda del bien, algo que hoy ya no tiene lugar en nuestro mundo. O sea, nadie se pregunta qué es el bien, ¿no? Esa era la gran pregunta. Por ejemplo, Cicerón dice, ¿del supremo bien o el supremo mal? ¿No? Y se discute qué es el bien, o sea, hacia dónde tenemos que tender. El debate de si es el placer el supremo bien de la humanidad, si es la búsqueda del bienestar, si son las obligaciones para con el Estado, si es la gloria militar, ¿no? O si es el amor. Todo ese debate ha permanecido en nuestra cultura, en nuestro entorno, ha permanecido durante milenios, ¿no? Y de repente vemos que ha desaparecido, es decir, estamos como en una fase de rotura total, ¿no? En otra dimensión, ¿no? A este debate Simone va a hacer una aportación singular, personal y creativa. Ella se sale de lo establecido, no se limita a repetir o a glosar lo que fue la filosofía, porque la filosofía es un instrumento, un bien de uso. Entonces ella lo que hace es usarlo, ¿no? Usar verdaderamente. Ella pone en práctica esa función transformadora del pensamiento. Es decir, el pensamiento no puede ser algo que sirve para decir, ¿no? Sirve para hacer. Entonces, a mí eso es lo que verdaderamente me interesa, es decir, lo que es verdaderamente revolucionario, porque hoy carecemos por completo de esa idea de fundir el discurso, el pensamiento, con nuestra práctica, con nuestra vida, con la vida, con los condicionantes vitales, ¿no? Entonces, eso ella lo hace, ¿no? Y lo hace además desde la importancia que tiene el escuchar el mundo, interpretarlo y participar en él. Por eso, en lugar de debatir, como se hacía en la época, sobre las condiciones de la clase obrera, ella se va a trabajar a la Renault. En el año 34 entra a trabajar a la Renault en una cadena de montaje para comprender, ¿no? Cuál es la vida del proletariado, ¿no? Y descubre lo que todo el mundo ignora. O sea, descubre que la verdad profunda sobre la vida en la fábrica no es la explotación, no es la pérdida del valor del trabajo que se hace, sino que lo que allí se arrebata a los obreros es, sobre todo, la dignidad, ¿no? Entonces, y dice, allí recibí la marca del esclavo. ¿Cuál es la marca del esclavo? Pues la que roba las facultades esenciales de lo humano, ¿no? Los rasgos de la dignidad de la persona, ¿no? Ella, en este libro, La condición obrera, se recogen la mayor parte de los artículos que ella escribió
sobre su experiencia en la fábrica, ¿no? Es muy importante porque ella le daba verdadera importancia a la experiencia, algo que ya hoy tampoco existe, ¿no? Porque la universidad ha destruido el valor de la experiencia, ¿no? Aquí se habla solamente del valor de la palabra, ¿no? Pero ella le daba verdadera importancia, y en este libro se recogen, es tal vez el compendio más profundo, ¿no?, de reflexiones sobre la naturaleza del trabajo asalariado. Y describe con un realismo enorme, ¿no?, las transformaciones que el trabajo creó en ella, ¿no? Y dice, todas las razones exteriores que antes creía yo interiores, sobre las cuales se basaba el sentimiento de mi dignidad y el respeto por mí misma, en 2 o 3 semanas han sido radicalmente destrozadas bajo el golpe de una presión brutal y cotidiana. Y no creas que esto me ha suscitado impulsos de rebelión, no, sino todo lo contrario, la cosa que más lejos estaba de imaginar, la docilidad, una docilidad de bestia de tiro resignada. Bien, esto dice ella al poco tiempo, a las pocas semanas de entrar a trabajar en la fábrica, ¿no? Ella entiende algo elemental, y es que el trabajo, que es una necesidad humana esencial o primordial, ¿no?, es destruido por el salariado. Es decir, el salariado ya no es el trabajo es digno, el trabajo es necesario. Pero el trabajo tiene que estar asociado a las necesidades de la vida, ¿no? Y cuando no es así, entonces es monstruoso y es destructivo, ¿no? Y ella, sobre todo, ve, claro, cuando yo leo su teoría de las necesidades humanas, veo 2 mundos enfrentados, ¿no? Por un lado está el mundo del bienestar, de la educación y la sanidad universales, de las verdades, entre comillas, para todo el mundo a través del sistema educativo, ¿no? Y por otro lado, el mundo de las necesidades vitales, ¿no?, que es el que ella intenta encarnar. Las necesidades vitales. Las necesidades vitales de los seres humanos es todo lo que nosotros hemos renunciado, es decir, todo lo que hemos destruido, todo lo que nos hemos dejado arrebatar, ¿no? Hemos vendido nuestras necesidades espirituales por un plato de lentejas. Y las cosas están en un grado de abyección total. Por ejemplo, la primera necesidad humana que ella define es la verdad. Pero la verdad hoy no existe porque no solamente porque no se ve, sino porque no la queremos, porque no se desea, ¿no? O sea, la verdad, la realidad, ¿no?, como no es placentera, y mucho menos hoy, que es muy dura, es sustituida por las mentiras tranquilizadoras. Preferimos mentiras tranquilizadoras que nos dejen, digamos, bueno, pues tranquilos, contentos, ¿no?, que verdades que sean dramáticas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita la verdad? La verdad necesita de un montón de elementos, de los cuales, pues efectivamente, carecemos. En primer lugar, de lo que llamaban los antiguos las 3 potencias del alma. Necesita poner en funcionamiento y en conexión la disposición de la inteligencia, es decir, el entendimiento abierto, la inteligencia abierta, los ojos abiertos al mundo, la escucha, la capacidad de ver, de observar, de pensar. El sentimiento, es decir, los sentidos, es decir, vemos con nuestro propio, con el cuerpo, con los instrumentos físicos que tenemos, ¿no? Y la voluntad. Es decir, esas son las 3 potencias del alma, ¿no? Y necesitamos, para conectarnos con la verdad, necesitamos de otra serie de cosas. Por ejemplo, necesitamos de aceptar el dolor, porque la verdad hoy es fea, radicalmente fea, ¿no? Entonces, por lo tanto, produce daño. Y es necesario que tengamos una capacidad de afrontar ese daño, de afrontar ese dolor. Pero esta sociedad es una sociedad de los anestésicos espirituales, que son las mentiras, y de los anestésicos químicos, ¿no?, que son los psicofármacos. Porque es muy difícil tolerar el dolor de la vida, ¿no?, porque la vida hoy es muy fea. Se necesita fortaleza para actuar, porque la verdad compromete y la verdad exige. Es decir, la verdad no puede ser verdad si no compromete la acción a favor de la verdad, ¿no?
Entonces solo es una verdad mentirosa, ¿no? Entonces, como la verdad es una exigencia, es una obligación, como impone un actuar, ¿no? Se necesita una fuerza, porque sin fuerza no podemos acceder a esa verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de la verdad hoy? Pues una situación en que ni está ni se desea que esté, ¿no? O sea, la universidad es una fábrica de mentiras, allí vamos todos, ¿no? A que nos fabriquen las mentiras en serie, ¿no? Y luego existen además un conjunto de verdades corporativas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos nuestras verdades, nuestros conjuntos de verdades para nosotras, ¿no? Que nos favorecen los inmigrantes, todo el mundo va con un pliego de reivindicaciones que es justamente lo contrario de la verdad, ¿no? O sea, toda verdad que sea corporativa, que sea para un grupo, por definición no puede ser verdad. Lo que es verdad para todo el mundo. Y si no es verdad para todo el mundo, entonces es que es mentira, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Si miramos, por ejemplo, cuál es la situación de la libertad, ¿no? Claro, y se considera que la libertad, ¿cómo se percibe la libertad? Pues como acceso a bienes y servicios, obviamente, ¿no? La libertad, luego pues, puedes elegir si te comerás un perrito caliente o una hamburguesa del McDonald's, básicamente, ¿no? Pero no se considera la libertad interior, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, no se valora la libertad de construirse a uno mismo, el esfuerzo personal, y por supuesto no existe la libertad de defender la verdad, que sería la primera libertad. Todas las ideologías son justo lo contrario a la verdad. Entonces, claro, las necesidades así planteadas, como las plantea Simone Weil, ella plantea que las necesidades vitales son el eje sobre el que pivota la construcción del humano, ¿no? Así entendidas las necesidades vitales son un conjunto de obligaciones, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad que es una sociedad de los derechos, esto choca frontalmente, ¿no? O sea, las necesidades vitales no son nada más que un conjunto de obligaciones que las personas tenemos para con nosotros mismos y para con el mundo, ¿no? Por lo tanto, justamente por eso son necesidades, ¿no? Porque son obligatorias, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si vamos pasando lista, ¿no?, de las necesidades vitales de los seres humanos, las que cita Simone Weil y otras que yo no sé si las cita o no las cita, pero que me parecen obvias, vemos que, por ejemplo, cuando ella habla de la necesidad de orden, es decir, de que haya una jerarquía en las obligaciones que uno tiene, en las decisiones que uno toma, en las necesidades que uno... Pues vemos que hoy esa jerarquía existe de una manera espuria, o sea, en el número uno siempre está el dinero, ¿no? O sea, eso, bueno, hay una obsesión auténtica, ¿no? La izquierda, por ejemplo, en el país tiene una obsesión por el dinero, o sea, siempre que tratan un problema, o sea, lo único que ven es que hay que poner más dinero, ¿no? O sea, nunca ven otra cosa, ¿no? Si hablamos de la necesidad, por ejemplo, de iniciativa y responsabilidad, pues bueno, todo el mundo espera que los derechos sean superiores a los deberes, es decir, que existan los derechos pero no los deberes, por lo tanto no hay ni iniciativa ni responsabilidad. Los derechos es una cosa otorgada, que se recibe de fuera, que no pertenece al ámbito del hacer, ¿no? Si hablamos de la necesidad de justicia, ahí, claro, tocamos con hoy todo es discriminación, ¿no? Si hablamos de la necesidad de pensamiento propio, pues no existe. La universidad, las ideologías, los partidos políticos, todo es contrario a la libertad de pensamiento, ¿no? Si hablamos de la necesidad de raíces, entonces encontramos la total devastación, ¿no? El anclaje a la cultura se ha desaparecido, y la cultura es un potaje que se fabrica en los centros mundiales del entretenimiento, ¿no? O a través de las ONG subvencionadas, a través de los intelectuales y de los artistas pagados, ¿no? A través de la universidad, ¿no? Si hablamos de la necesidad de lenguaje, de comunicación, de poder hablar, de poder expresar, vemos que vamos a una sociedad muda completamente, vinculada a las pantallas, a unos elementos completamente deshumanizados, ¿no? Y el lenguaje está desapareciendo, literalmente, ¿no? Si hablamos de la necesidad de relación y de convivencia, ¿qué queda de eso, ¿no? Las sociedades solitarios y solitarias. Si hablamos de la necesidad de autoconocimiento y autoconstrucción, de la necesidad de silencio, de la necesidad de vida interior o de la necesidad de alegría,
¿no? Que es algo diferente de la diversión, que es a lo que podemos tener acceso. Hoy podemos tener acceso a la diversión, pero no a la alegría, que es un elemento interior, que surge del interior del sujeto, ¿no? Entonces, todas las necesidades vitales del espíritu han sido devastadas. ¿Por qué idea? Sobre todo por la idea del progreso y del bienestar económico, ¿no? Y por la idea de los derechos, que son las ideas centrales tanto de las revoluciones liberales como de las revoluciones proletarias, ¿no? Entonces, ahora mismo elegimos el vivir bajo la marca del esclavo, y es una sociedad de los esclavos felices, básicamente, ¿no? Todavía Simone Weil no llegó a ver esta situación, ¿no? Ella vio cosas tremendas en una época en que todavía eran mucho más difíciles de ver. Hoy son obvias y evidentes, ¿no? Por eso tal vez hoy Simone Weil puede ser más entendida que en su tiempo, ¿no? Y si hablamos de las otras necesidades, ¿no? De las necesidades del cuerpo, nos damos cuenta que hoy están completamente viciadas. Es decir, incluso las necesidades corporales han sido devastadas de una forma tremenda. Por ejemplo, pongamos por caso la alimentación. Bueno, Europa, Occidente, ya no hay hambre, ya no hay... Entonces, ¿cómo es posible que la comida se haya convertido en un problema y en un conflicto tan tremendo, ¿no? O sea, la obesidad infantil en España ha superado a los Estados Unidos desde 2011. O sea, esto es tremendo. Esto significa que la comida, ¿por qué? Porque los seres humanos no estamos preparados para alimentarnos como si fuéramos ganado. Los seres humanos necesitamos alimentarnos como seres humanos. Los seres humanos somos una especie civilizada y ambas cosas van unidas, es decir, somos especie civilizada, ¿no? Y entonces la alimentación, el alimentarse, va unido a otra serie de elementos como son los afectos, la convivencia, la conexión y la comunicación con los demás, la sacralización y ritualización de esos procesos, ¿no? Es decir, es necesario que el acto de comer se realice como un comer humano, ¿no? Pero claro, el ser para la fábrica, el ser de la Renault, el ser o de cualquier elemento, ya no se le puede permitir comer como un humano, ya se alimenta solamente como una máquina, ¿no? Entonces, y eso es devastador. O sea, nos damos cuenta que eso constituye unos sujetos, por ejemplo, que no pueden dejar de comer compulsivamente porque falta justamente aquello que arropa el acto de comer, el acto humano de comer, ¿no? Si vemos la pérdida de las formas civilizadas de alimentarse, vemos también que se ha perdido toda la capacidad para realizar las funciones corporales de una forma humana. Por ejemplo, la cópula se ha vuelto una cosa cada vez más extraordinaria, ¿no? Dice el periódico The Lancet que la disfunción sexual masculina será la epidemia del siglo XXI, ¿no? Es lógico. O sea, en una sociedad que no crea vínculos, pues es muy difícil, ¿no? Que lo sexual y lo erótico se desarrolle en condiciones razonables. ¿Por qué? Porque verdaderamente la cópula humana no puede ser solamente, no es un acto hormonal únicamente, sino que precisa de un entorno humano, humanizado. ¿Qué está pasando con el parto? Bueno, el parto se ha convertido en un acto dificilísimo, que ya no... Las mujeres no somos capaces de parir solas, no solo no nos dejan porque nos acometen, no, sino que ya hemos perdido esa capacidad, ¿no? Una capacidad que nos corresponde como seres humanos. ¿Qué pasa con la crianza o qué pasa con la muerte, ¿no? O sea, hasta qué punto todos los actos del cuerpo, los actos importantes de la vida, ¿no?, han sido completamente pervertidos. Eso significa que estamos a las puertas de una catástrofe, que es una catástrofe que ya no es ni siquiera civilizatoria, sino que afecta a lo que es los fundamentos de la especie. Están puestos digamos, en la picota, ¿no? ¿Y en qué situación nos deja eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle frente, ¿no? A mí, de la filosofía de Simone Weil, me interesa el pensar qué podemos rescatar de ella para hacer frente a una situación como esta. Bien, pues podemos rescatar en primer lugar la fuerza del uno. Es decir, ella era una, no se paró a pensar
si había un movimiento, una corriente o había alguien que iba a sumarse a lo suyo, ella hizo lo que tenía que hacer. Es decir, creo que eso hay que rescatarlo siempre. O sea, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con el mundo y cada uno debe tomar la suya, porque es fundamental. Simone Weil lo hizo, y hizo algo trascendental sobre la base de asumir sus propios deberes, sus propias obligaciones, ¿no? Digamos, asumir la necesidad de que las necesidades vitales hay que recuperarlas como obligaciones, como deberes, para con nosotros mismos y para con el mundo. Entonces, la primera, la necesidad de verdad, la necesidad de libertad, todas ellas debemos realizarlas en nosotros mismos. Eso es fundamental, la necesidad de autoconocimiento, ¿no? Entonces, esto yo creo que sobre todo se trata de que no veamos lo de Simone Weil como una figura excepcional a la que podemos rendir culto, porque sobre todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tomarla es como un modelo, ¿no?, al que podemos imitar y al que podemos, digamos, nosotros aportar nuestra propia visión y la propia conciencia, ¿no?, de nuestra época. Igual que ella aportó en la suya, nosotros tenemos que aportar en la nuestra. A mí eso me parece fundamental. Entonces, hace falta, ahora mismo necesitamos pues mentes despiertas, personalidades vigorosas, fuertes, voluntades de hierro, ¿no? Y muchas generaciones que sean capaces de mantenerse en esa situación. No sabemos si lo vamos a conseguir o no, pero yo pienso que cada uno debe tomar su cuota y luego, bueno, pues que sea lo que sea, ¿no? Y que eso es lo que ella hizo verdaderamente. Por lo tanto, aprender de Simone Weil sería aprender esto, ¿no? Bien, había terminado yo con una frase así un poco más rimbombante que decía: es difícil, pero es lo que hace falta, porque la filosofía no puede ser un debate estéril sin un grito de guerra. Y eso pues será lo que hay. Y esta es un poco mi visión, ¿no?, de lo que a mí me ha aportado las lecturas de Simone Weil, que ha sido, digamos, una filosofía que ha tenido mucha presencia, ¿no?, en mi pensamiento. Y dicho esto, pues le toca a Mayra, ¿no? ¿Te tocaba a ti después que yo? ¿A mí? Sí, bien.